Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches nuevamente, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Mi nombre es Diego Salas, estudiante de Derecho y Administración Pública y asistente en la oficina del programa de voluntariado de la Universidad de Costa Rica, y como lo veníamos viendo en esta seguidilla de podcast. Esta es la segunda parte en la que vamos a continuar hablando un poco acerca del tema del uso de sustancias en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia. Como ya saben, tenemos a nuestro invitado. Vamos a seguir conversando, digamos, insisto, como continuación de lo que veníamos hablando en el podcast pasado, que es precisamente este tema que como bien decíamos en el capítulo pasado, si se quiere, es bastante relevante para estos temas. Entonces, vamos a continuar hablando sobre esto. ¿Qué puede hacer uno si está viendo que una persona está cayendo como en estas prácticas? O sea, si hay algo que uno puede hacer. Claro, de fijo. No, súper importante. Sí, claro que sí. O sea, hay personas que sí llegan a desarrollar problemas con sustancias, ¿verdad? Y eso es un punto importante. O sea, no. Aunque no es la mayoría de las personas, pero sí hay muchas personas, sí hay un sector, ¿verdad?, que desarrolla problemas. Entonces, lo que uno puede hacer sencillamente es actuar de una manera muy humana, ¿verdad? Pues llegar y hablar con la persona, dialogar con la persona, intentar no juzgarle ni no creer que uno tiene la solución al problema, sino servir como un puente de escucha, una fuente de escucha, un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, un familiar, o como una persona nada más, que estés ahí y que hables con la persona, le preguntes cómo se siente, si cree que el consumo de tal sustancia está siendo un problema, que cómo podríamos mejorarlo, etcétera. Es como interesarse, a final de cuentas, es interesarse en la situación de la persona y empiezo en primer lugar, ¿verdad? Evidentemente, si usted encuentra una persona intoxicada, pues lo que tiene que hacer es llamar al 911. O sea, usted no se va a poner ahí a hablar con la persona, que muy bonito, no. Llame al 911, nada más, eso es todo. Hay que tener sentido común. Y entonces en el 911 lo que hacen es que lo transfieren al Centro Nacional de Intoxicaciones, porque eso cuenta como una emergencia. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, si es una intoxicación por una sustancia ilegal, supongo que hay gente que tal vez le da miedo llamar porque le puede tener algún tipo de repercusión legal. ¿Es así? ¿O no hay ningún tipo de repercusión legal? No, para el consumo no. No, exacto. Para el autoconsumo no hay ninguna repercusión legal. Si vos traficás, si vos vendés, si vos incluso hace tiempo, no recuerdo cuánto, pero el autocultivo también era penado. Todas esas cuestiones sí, o sea, ahí sí hay como una repercusión, pero si vos consumís y te intoxicas, no, porque al final de cuentas el consumo es una decisión personal, o sea, usted decide si compra leche, usted decide si compra cigarros o si compra un paquete de, no sé, de toallas húmedas, o sea, son productos de consumo. Entonces, en la situación de que vos, pues, no sé, llegaste y te intoxicaste con X sustancia, lo que hay que hacer nada más es llamar al 911 porque es una emergencia de salud y si no te atienden te vas a morir. Entonces, así es, nada más hay que llamar y ellos lo transfieren, como le digo, al Centro Nacional de Intoxicaciones, donde una persona capacitada en el tema, pues va a valorar el caso, ¿verdad? Y dependiendo de eso, pues lo mandan a emergencias o si no, le dan ahí la contención necesaria, ¿verdad? Para el caso. Así es como se maneja en realidad, ¿verdad? Eso en caso de que una persona esté intoxicada. Hay otros casos también en los que, digamos, si vos sos amiga o amigo de una persona o familiar de una persona y pues empezás a ver que tiene un consumo problemático, pues es cuestión de estar vigilando eso, ¿verdad? Obviamente no digo que nos vayamos a hacer la patrulla de todo mundo, no es así, sino pues si a una persona les importa mucho, pues uno debería servir como un apoyo, ¿verdad? Y hay algo muy importante en esto, ¿verdad? Que es reducir los riesgos, porque a veces, como les digo, no necesariamente es que vos llames y digas que la persona necesita ayuda en un centro de tratamiento, esas cuestiones, no siempre ese es el manejo.
A veces nada más que la persona ocupa hablar, o que la persona ocupa escuchar una segunda opinión, que la persona ocupa que alguien le diga, no, mira, mae, llévale al suave, te puedes matar en moto si haces eso, te pueden violar si vas a esa fiesta, mae, y consumís pues tal sustancia sin ningún consentimiento. Que la cuestión incluso de eso es otro tema, ¿verdad? La cuestión de la sexualidad es todo un tema, ¿verdad? Porque en las fiestas no es para nadie secreto que muchas personas llegan y pues intoxican a otras para violarlas. Y violarlas en femenino, porque así es, digamos, es una cuestión que sí tiene sus tintes de género, ¿verdad? Entonces, algunas técnicas también de reducción de daños datan o hacen referencia a esto. Si te identificas con el género femenino y pues vas a una fiesta, pues aunque no debería ser así, pero sí hay un mayor riesgo de que pues te vayan a abusar de ti, ¿verdad? En alguna medida. Entonces, una técnica de reducción de daños es de no acepte bebidas de otras personas que usted no conozca, sencillamente, o por ejemplo, esté mucho con su círculo de gente, cuestiones así, para evitar los riesgos y los daños asociados a las sustancias, porque si vos te vas de tanda y tomaste, consumiste lo que fuera, pues en algún momento vas a perder el uso de conciencia, y si no tenés conciencia, uno es como un zombie al final de cuentas. Entonces son cuestiones que hay que ahondar, ¿verdad? Que hay que problematizar mucho. Hay algo que yo quería retomar, que era el tema del autoconsumo. Si nosotros nos podemos ver en la ley, bueno, es un nombre muy grande, se llama Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, si no me equivoco. Es una ley, es larguísima. Es un nombre bastante largo. Sí. Y dentro, digamos, del tipo penal, digamos, desde mi punto de vista, más relevante que contempla el artículo 58, no está, digamos, como verbo típico el autoconsumo, y eso, digamos, es tal vez importante señalarlo. Si una persona, y como lo decíamos ahora, si una persona está intoxicada, pero, no sé, algún amigo que esté con esa persona en ese momento, le da miedo porque estaba consumiendo, no sé, heroína, pero la persona está intoxicada, evidentemente tiene que llamar, digamos, al 911. Y como les digo, no es un delito el autoconsumo. Evidentemente sí hay otro montón de verbos típicos, y para muestra un botón, digamos, el artículo 58 de esta ley, dice el que, bueno, se los voy a leer, se impondrá pena de prisión de 8 a 15 años. Es un montón de verbos. Legal. Y oigan el número de verbos, digamos, típicos que tiene este tipo penal. Sí. Distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transporte, extraiga, prepare, cultive, produzca, transforme, almacene o venda las drogas o sustancias o los productos referidos en esta ley. Entonces, en ningún momento dice consuma. No. Entonces, también es importante tener eso claro, que en el caso de, no sé, determinada emergencia, una persona no tiene que tener miedo porque, digamos, su amigo, su hermano, no sé, su compañero de universidad, ingirió determinada sustancia y no llaman al 911 porque les da miedo que venga la policía y los detenga, por llamarlo de alguna manera, y digamos, esa persona pase o sufra, digamos, alguna intoxicación y eventualmente pueda morir por el hecho de que una persona crea que está cometiendo algún delito al estar consumiendo. Pero sí, digamos, tener en cuenta que todo ese reguero de verbos que están contemplados en ese artículo sí son delitos y se constituyen un delito. Claro. No, por ejemplo, yo no lo sabía y por eso hice la consulta, porque uno no sabe en qué situación, yo nunca me he visto en esa situación, pero uno nunca sabe, alguna persona externa o hasta uno mismo, porque la vida da muchas vueltas, y que pase, como dice, una desgracia por ignorancia, porque la verdad eso es falta de información. Y es de esto mismo, ¿verdad? Como estamos hablando de las palabras como adicción y dependencia, como que tienen como todo este peso moral en el que da mucho miedo, o sea, da mucho miedo social. Exactamente. Bueno, sobre la situación de la ley, ¿verdad? Esa ley es súper interesante, ¿verdad? Principalmente ese artículo que tiene un montón de verbos y la lista es interminable. Y
Pero sí, efectivamente, el cultivo, el consumo no está, el autoconsumo no está. Y en Costa Rica, el consumo de sustancias psicoactivas no está penalizado. Eso quiere decir, bueno, pues que no te pueden hacer nada por consumir. Ahora, si consumís en vía pública es otro punto, es otro rollo, ¿verdad? Que tampoco se debería, pero bueno, es otro rollo. Pero entonces, vamos a ver, no está penalizado. No te pueden arrestar por tomarte una cerveza en tu casa o por fumar en tu casa, pero sí está criminalizado y estigmatizado. ¿Qué quiere decir eso? Que igualmente se cree que las personas que usan X o Y sustancias, principalmente ilegales, pues son criminales, y eso un sector de la población no cree, digamos. Se han visto los estigmas asociados al uso de cannabis, de que si vos consumís cannabis, pues sos un vago, sos un maleante, incluso fijo vendés en tu barrio. Por ejemplo, mi mamá dice como, es que si usted fuma marihuana, después lo va a llevar a otras cosas y va a terminar siendo un adicto. Sí, claro, se cree que la marihuana es una droga de entrada y todas estas cuestiones, ¿verdad? Y que si consumís marihuana vas a estar consumiendo crack y cocaína y un montón de cuestiones así como que te van a afectar más. No digo que pues esto no pase, porque sí pasa, evidentemente. Hay personas que pues empezaron con marihuana, tal vez con alcohol, tal vez con tabaco, y poco a poco fueron aumentando. Siempre hay policonsumo. No en todo mundo, ni en la mayoría ocurre esto, pero sí, la ley es interesante, e incluso según esa misma ley, si vos estás en público, en algún lugar público, ¿verdad? Y pasa un policía y te ve pues consumiendo algún tipo de droga, el policía en realidad lo que debería hacer es decirte, ok, mira, vos tenés un problema, tenés que ir al centro de tratamiento del IAFA, ¿verdad? Que los administra el IAFA. Pero en realidad el policía no está en la obligación de quitarte lo que vos andás. O sea, no está pues facultado para hacer esto. El policía debe decirte, ok, mira, vos estás consumiendo, probablemente tenés un problema, entonces anda y busca ayuda. Con cualquier tipo de sustancia. Sí, entonces, a final de cuentas, esto es también interesante porque eso no sucede en la vida real. En la vida real, si vos estás en la calle y usas algún tipo de sustancia, pues y te ve un policía, el policía te va a quitar lo que andas y tal vez te va no sé, a pedir la cédula, a requisar, no, hasta lo asusta. Ajá, si los ve como chiquillos, yo lo he visto como, no, ya no los vamos a llevar, nada más porque es gracioso para ellos, porque ellos sí saben la legislación. Exacto, pero en realidad ellos no la saben porque, bueno, no puedo hablar de todos, ¿verdad? Jamás, pero no se puede generalizar nunca. Pero muchos, pues a lo que apelan es, bueno, está bien, entonces no me venga a jugar de vivo, que usted sí sabe sobre la ley. Si quiere lo monto a la patrulla y nos vamos. Vamos para pegarle un buen susto, ¿verdad? Entonces, este discurso es también de poder basado en en una posición autoritaria, pues sucede, ¿verdad? Ahora bien, aquí el dilema también, ¿verdad? Pues consumir o no consumir en vía pública, pues yo lo que recomendaría es que no, porque al final de cuentas es buscarse un problema innecesariamente. Es como exponerse, sí. Es exponerse, es como con la pandemia, cuando uno tenía miedo de salir por la circulación, es como, pues sí, a veces sí puedo, pero si me toca un mal policía, o sea, un que esté amargado o algo y quiera desquitarse con uno, entonces sí, como vos decís, tal vez, o sea, no te van a procesar, pero puede ser que te haga perder 2 horas y te monte la patrulla y te lleve. Exacto, y no es, a ver, no es una situación que uno quiera experimentar, o sea, no siento que sea como agradable eso de ninguna manera. Entonces, volviendo al tema, lo que vos decías al final, existe sí, pues un discurso muy moralista, ¿verdad?, en torno a las sustancias. No, las sustancias, como cualquier otro tipo de fenómeno social, deberían ser analizados pues de una manera muy crítica, ¿verdad? Y no tanto siguiendo pues estos discursos tan hegemónicos y tan interiorizados, sobre todo, que tenemos, porque ahí a veces estamos repitiendo patrones y acciones y ni siquiera nos damos cuenta, ¿entiende? Y vienen de otras fuentes. Entonces, con las drogas sucede esto. Usualmente el tema de sustancias se ha abordado desde una visión prohibicionista, en donde te dicen, mira, las drogas son el enemigo público, las drogas son malas, tenemos que acabar con las drogas, y si consumís drogas te vas a ir a la tira, te vas a morir, te vas a terminar siendo un delincuente, te van a matar de alguna manera.
ese es el discurso que ha imperado, es un discurso también policíaco, en donde el que consume es un delincuente, es un discurso médico, el que consume es un enfermo, etcétera, etcétera. Entonces, el punto, como les digo, es ser críticos y críticas con esto, porque no todo lo que nos llega a oídos es verdad y uno debería tener siempre pues ese uso de razón y de reflexión, ¿verdad? Para analizar todo. Ahora, contemporáneamente, como hemos dicho, actualmente se han estado pues fomentando otro tipo de discursos, ¿verdad? Que apelan más hacia este uso racional, ¿verdad? Y hasta hacia esta cuestión de la reducción de daños y riesgos en el uso de sustancias, de que si vas a usar Y el uso sustancias, medicinal mejor. también. Ese es otro tema súper importante. Bueno, que hace poco vi ahí que se está abriendo más como el diálogo, ¿verdad? Que hay como un proyecto de ley que se está dialogando más sobre el uso medicinal del cannabis y que es una situación que, vamos a ver, o sea, yo no quiero como opinar mucho, ¿verdad? Porque aún me falta información, pero si se da, es una situación que ayuda a muchas personas, ¿verdad? Y esto ya se ha visto en otras partes del mundo. La regulación de las sustancias es algo también que tiene que tomarse con mucha cautela. No es que sí, legalicen todo para todo el mundo. No, o sea, eso no es así. Tienen que haber estrictos controles, estrictos estudios y un estricto planeamiento, porque algo que ha sucedido en Estados Unidos, por ejemplo, es que en esto de la regulación, por ejemplo, del cannabis, aproximadamente como 35 estados lo tienen para uso medicinal y como 10 u 11 lo tienen para uso común, uso recreativo, ¿verdad? Y entonces lo que se ha visto es que en esta apertura, en esta regulación, pues han surgido un montón de monopolios que vienen a lo mismo, ya que son grandes empresas que se comen a todas las otras empresas pequeñas y la competencia en el negocio, porque termina siendo negocio también, la competencia en el negocio pues termina siendo pues desleal, ¿verdad? O sea, no es justa, porque te piden, ok, que para pues tener tu dispensario ahí de cannabis medicinal o recreativo, pues tenés que cumplir con esta cantidad de dinero y de quiénes son los que cumplen con eso, las personas, Correcto. las empresas más grandes, ¿verdad? Sí, Entonces, también ahí se termina en la discusión claro. ideológica, si lo tiene que regular el Estado, si se deja en el libre mercado, cómo tiene que regularse, cuánto tiene los costos de ese producto, de esa sustancia y todo ese tipo de cosas. Y, digamos, hablando un poco de eso, parafraseando a Pepe Mujica, que él decía que no sabía si realmente la respuesta era la legalización, pero que la lucha contra el narcotráfico, como se ha, digamos, desarrollado en las últimas décadas, y realmente no ha funcionado. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esta cuestión de la regulación, ¿verdad? Es todo un tema. Y claro, en este tema, pues, se debe, pues, incluir... Sí, primero, si se tiene que regular, y segundo, de quién tiene que regularlo. Exacto. ¿Quién tiene que regularlo y para quién, verdad? Y quiénes van a ser los beneficiarios o beneficiarias. Y es todo un temazo, ¿verdad? Pero el punto, como les digo, en esto ya es otro tema que es relacionado con políticas de drogas, pero en la regulación deberían participar la mayor cantidad, pues, de miembros y miembros de la sociedad. No solo el sector judicial, jurídico, o por ejemplo el sector médico, sino también organizaciones de la sociedad civil, las personas usuarias de sustancias, la academia, que es un sector muy importante, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos locales, Ministerio de Salud, etcétera, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Educación, por ejemplo. Son un montón de sectores y actores que deben estar involucrados para que la regulación se haga de una buena manera. No sería como tan... A ver, es preferible que no haya regulación y que esté regulada de una mala manera a que si la haya, me explico. Son cuestiones ahí que hay que valorar. Este es otro tema muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Porque, pues, el narcotráfico surge del mismo prohibicionismo, ¿verdad? Es decir, en la medida en que vos decís, ok, no, esta droga, esta sustancia es ilegal, creas un mercado negro detrás. O sea, porque no porque sea ilegal la gente lo va a dejar de hacer.
Correcto. No porque sea ilegal la gente va a dejar de comprar o de producir o de consumir. Entonces, aquí viene todo el tema, ¿verdad? Porque este es uno de los grandes argumentos de la regulación. Si se regulan las drogas, el narcotráfico va a ir desapareciendo. Es una de las premisas, ¿verdad? Ahora, como les digo, esto tiene que pasar como por estrictos controles, ¿verdad? Y estudios y sobre todo una integración de gran cantidad de actores y sectores. Pero la guerra contra las drogas es algo que viene sucediendo, ¿verdad? Hace tiempo y principalmente lo ha, pues, promulgado el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Con esta frase el mayor consumidor del mundo, exactamente. Con esta frase muy famosa, ¿verdad? Creo que fue el presidente Nixon que dijo, pues, que las drogas eran el nuevo enemigo público, ¿verdad? Como lo fue en los terroristas de Medio Oriente, ahora son las drogas, etcétera. Entonces, detrás de esta cuestión de las drogas viene, perdón, de la guerra contra las drogas, pues vienen un montón de medidas, ¿verdad? Y Estados Unidos como eje, pues, sociopolítico, geopolítico en el mundo, pues promulga muchas de estas medidas, ¿verdad? Que a final de cuentas son las que Costa Rica y otros países del área vienen siguiendo. Porque... Igual es que no se puede, bueno, no sé, pero Ajá. siento Sí, que sí. uno no puede, digamos, como cuando yo me pongo a pensar como, ok, hay otras formas, pero ya analizando como el contexto, un país como Costa Rica no le, o sea, no le podemos decir que no a lo que nos dice Estados Unidos, porque si no, chao, préstamos y dinero. Entonces, pues, como que siento que a veces uno está como enfrascado en este combate contra las drogas, a pesar de que ya se sabe. O sea, es como un ciclo sin fin, ¿verdad? Y como pasó en la frontera con México, ¿cómo se llama? Creo que la ciudad Juárez, donde hace varios años hubieron, o sea, una cantidad de muertos por esto mismo de la lucha contra las drogas. Sí, 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 exactamente. A final de cuentas, bueno, como les digo, hay muchos discursos y muchas formas de interpretar este fenómeno, ¿verdad? Uno de ellos es el enfoque geopolítico, y este enfoque geopolítico parte de esta premisa de que la dinámica asociada al fenómeno de las drogas está determinada por las relaciones entre los países, ¿verdad? Y por esta internacionalidad, esta globalidad en donde unos países son productores, otros son consumidores, otros sirven de medio de tránsito y todo lo que ustedes quieran detrás de eso, ¿verdad? Estados Unidos, pues, viene siendo uno de los principales consumidores de muchas sustancias, y Costa Rica, por ejemplo, es un sector de tránsito, porque muchas de las drogas vienen de Colombia, de esos países del sur, y van destino a Estados Unidos. Incluso, bueno, las mismas que van de México a Estados Unidos, ¿verdad? Y de ahí, aquí estamos como en una encrucijada, porque las personas que manejan esto a nivel, pues, político jurídico en el país y en la región usualmente pues suelen ser los gobiernos, pero estos gobiernos muchas veces están alimentados de fondos que vienen de otros gobiernos, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, que financia muchos programas en países de América Latina o programas en otros países del mundo. Lo mismo que hace China, que China financia un montón de proyectos y obra pública y demás en un montón de países del mundo, pues como una estrategia también de control geopolítico, ¿verdad? Entonces, también esto hay que tenerlo en consideración, y yo creo que al final de cuentas, con este tema, una de las estrategias principales, pues, para ir generando cambios positivos y sobre todo que afecten positivamente la salud de las personas y el bienestar colectivo, pues es empezar a abogar, ¿verdad?, por mejores derechos humanos, pues por mejores condiciones, pues hacer investigación, a involucrarse en incidencia política, en organizaciones no gubernamentales, incluso organizaciones del gobierno. Son situaciones que pueden ir sumando nuevas voces, ¿verdad?, a este eterno debate, porque este tema es polémico, al igual que lo de la sexualidad, al igual que lo es la salud mental o las enfermedades mentales. Hay un montón de otros temas que son polémicos, y pues hay que involucrarse si uno le agrada y si uno desea, ¿verdad? Pero evidentemente hay un tinte geopolítico, como usted dice, en Estados Unidos. Costa Rica está
casi que al margen de estas grandes potencias, ¿verdad? Bueno, ahora estábamos viendo esta cuestión del Fondo Monetario Internacional y estas convenciones grandísimas y estas fuentes de dinero, etcétera. Estamos en esa dinámica y creo que salirse, vamos a ver, es como muy complicado, pero siempre se puede abogar, yo creo. Eso es un punto importante. Hay otro tema, digamos, bueno, para retomar, porque también hablamos un poco de eso. Consejos prácticos de autocuidado, digamos, en el uso de sustancias. ¿Qué podemos, digamos, hablar sobre eso? O también, digamos, retomando, porque como digo, también lo habíamos comentado un poco. Claro, súper bien. Esta parte siempre es muy importante. Siempre es importante traer todo aquello que es muy abstracto, a veces como teórico o complejo o técnico, pues a lo práctico. Siempre lo práctico es lo que nos permite mejorar, ¿verdad? Lo práctico es lo que nos permite vivir mejores vidas y vivir con salud y cumplir nuestros sueños. Consejos prácticos para cuidar nuestra salud en tiempos de pandemia y sobre todo para mantener un consumo o un uso responsable y no problemático de las sustancias. Hay varios, ¿verdad? El primero es el autoconocimiento. Conózcase a usted mismo antes de empezar a consumir cualquier otro tipo de sustancia. El autoconocimiento es importantísimo. Si usted logra mantener una buena relación con usted mismo o con usted misma, pues esto permite que usted tenga más control sobre su vida. Usted puede decir, ok, no, mira, esto me hace mal, esto me hace bien, podría tratar aquello y vamos a ver cómo me va. Vamos al segundo consejo, la conciencia. La conciencia siempre está ligada pues, a este autoconocimiento porque es esa percepción de uno mismo la que permite pues, ejercer estos cambios positivos. Ese práctico y esa cotidiana frase de como, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con esta gente? ¿Por qué estoy en este lugar que ni me gusta? Esos momentos de lucidez, esos momentos de conciencia son importantísimos y hay que aprovecharlos, gente, con esto del uso de sustancias, ¿verdad? O sea, a veces las personas usan drogas y dicen como, ¿qué estoy haciendo aquí súper borracho, borracha, con esta gente? ¿Qué me pasa? Muchas veces también por presión social. Sí, que la presión social es un punto importante y voy a referirme a él. Entonces, la presión social es algo también, o los discursos sociales son muy importantes en esto, ¿verdad? Porque a veces se nos dice, ok, no, mira, eso es muy inconsciente, eso es muy sutil también. Ok, no, usted borracho tiene que actuar así, 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 tiene que ir a bares y tiene que pegarse la fiesta, eso significa estar borracho. No, entonces fumar cannabis significa que usted actúe de esta forma. Con las presiones sociales, gente, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, pues, a veces las personas nos dicen, mira, hace esto, tenés que hacer lo otro, mira, fuma esto y después te tomas este guarillo que sabe muy rico y después te fumas este cigarro y entonces ya ahí la gente va sin cuestionar. El punto es cuestionar y decir, ok, no, mira, yo no me conozco lo suficiente, yo nunca he probado esto, entonces no lo voy a hacer. O si lo quiero hacer o si lo quiero probar, pues voy a hacerlo en un espacio controlado en donde no me vaya a sentar mal. Correcto. Y después de eso, mira, me gustó, no me gustó, ok, no me gustó, entonces nunca me lo vuelvo a hacer, listo. Si me gustó, bueno, entonces voy a llevarla al suave, nada más, no hay que pasarse. Sí, esas cuestiones, ¿verdad? Ese me parece que es un consejo práctico sumamente importante, sin emitir, digamos, aquí ninguna valoración con respecto a eso e incentivar a nadie a que consuma o no. Si una persona, digamos, ya está determinada a hacerlo y quiere, no sé, probar determinada sustancia, que sea responsable de hacerlo de una u otra manera y, como lo dice usted, en un ambiente controlado, si es una sustancia que no conozco, si es una sustancia que nunca antes, digamos, había consumido y no sé los efectos que esa sustancia pueda tener, digamos, en mi organismo, porque no es lo mismo que un amigo mío me cuente que consumió determinada sustancia y me sentí de tal manera, digamos, yo y mi sistema, cómo vaya, digamos, a tomarlo. No necesariamente igual que como sucedió con la persona que me lo está relatando. Exacto. Ese es el punto esencial con esto, digamos, porque... Ajá. Siguiendo en esta misma línea, digamos, para ir finalizando de los consejos. Claro.
Claro, claro, en esta misma línea, ese es el punto, que las personas sean conscientes nada más de lo que quieren en su vida. Si usted quiere mantenerse bien, pues tome control de su vida, ¿verdad? Sea responsable, sea crítico, crítica, cuestione las cosas. Otros consejos prácticos: si usted va a consumir y pues va a consumir una droga que lo va a dejar o la va a dejar en un estado, pues que usted puede tomar pocas decisiones o un poquillo desequilibrado, pues entonces no maneje nada más, o pues entonces no vaya a reuniones sociales, o entonces no vaya eh, a actividades en las que pues va a resultar perjudicado o perjudicada. Eso es un punto muy importante. Hay que tener sentido común con esto. Entonces, lo primero, como decíamos, ser conscientes, ser responsables, hay que tener mucho sentido común, conocernos, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Un punto importantísimo: si usted va a consumir algún tipo de sustancia, pues si lo va a hacer, hágalo bien, asegúrese de hacerlo en una cantidad poquita, que la calidad del producto sea buena, pues no compartir envases o recipientes o pipas o este tipo de cosas con otras personas, porque sabemos que estamos en pandemia, ¿verdad? Entonces es un punto importante. A final de cuentas es esto, tomar control. Y si usted va a consumir, pues asegúrese de haber dormido bien, de haber comido, de haberse hidratado bien, de no tener otro padecimiento, o de no tener un padecimiento, mejor dicho, mental o cardiovascular o cualquier enfermedad. Pues deberíamos evitar este tipo de prácticas, ¿verdad? Pero con un uso responsable, las personas pueden convivir de buena manera con las sustancias y sobre todo, pues, tener una buena salud, ¿verdad? Reducir los riesgos y los daños. Tampoco se puede tapar el sol con un dedo y decir, bueno, el consumo no existe, porque ahí está a la vuelta de la esquina y es una realidad país, es una realidad mundial en realidad, pero sí, tampoco caer en esta... ¿Cómo? Como negacionista, así de... Exactamente, de que simplemente la gente no consume, no hablemos de eso, es un tabú. O sea, más bien hablar un poco más sobre esto y que la gente de una u otra manera se conozca más y conozca más lo que está haciendo, lo que está consumiendo, si es que ya lo hace o si es que ya está autodeterminado a hacerlo, porque eso muy, muy difícilmente va a cambiar. Exacto. El punto, como le digo, es que cada persona valore su contexto. A final de cuentas, mi vida, su vida, la vida de las otras personas va a ser diferente, y yo no puedo aplicar la misma tijera para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la misma vida. Entonces, el consumo, el uso de sustancias entra dentro de los contextos de las personas. El uso de sustancias suyo al de la otra compañera, al otro compañero, es diferente. No hay una persona igual. Entonces, para todas las personas siempre hay guías generales, como lo son estas. Conocerse personalmente, pues tener esta reflexión, evitar riesgos, hacerlo, si lo va a hacer, si la persona igual lo va a hacer, pues intentar hacerlo en un ambiente controlado, con personas de confianza, con productos de calidad, que usted sepa su procedencia, y listo. Intentar, pues, como le digo, estar en la situación más favorable posible, no exponerse. Ese es el punto. Correcto. Bueno, yo creo que podemos dejar la discusión hasta acá. Evidentemente no estamos intentando agotar el tema, porque esto da para ríos de tinta se han escrito sobre este tema, y más aún se han hablado, y pues agradecerle a Wendell esta participación en este proyecto que tiene el programa de voluntariado de conversar sobre determinados temas. Este es uno sumamente importante desde mi punto de vista, que atañe, digamos, a la realidad de por lo menos nosotros, por lo menos la comunidad voluntaria que participa, digamos, en el programa de voluntariado de la Universidad de Costa Rica. Y para todas aquellas otras personas que también escuchen este podcast y digan, bueno, no sabía esto, me parece interesante esto otro, o bueno, también de una u otra manera
que nos quede algo sobre esta conversación. Como les digo, no, obviamente no vamos a agotar el tema, pero me parece que fue sumamente enriquecedora ahí la discusión que pudimos llegar a tener y bueno, también yo, desde mi punto de vista, también aprendí algo sobre el tema, de no necesariamente en la parte legal, que es, digamos, donde más me he desenvuelto, pero sí. Muchísimas gracias a Wendell Mora y no sé si quiere decir algo ahí para ir finalizando. Claro, no, muchísimas gracias a todas y todos. La verdad yo disfruté mucho esta experiencia, fue sumamente enriquecedora y vamos a ver, creo que eso es un tema necesario, ¿verdad? De conversar y pues aquí estoy en toda la disposición pues de contribuir con otros diálogos y espero que haya servido mucho. Muchas gracias. Pura vida. Gracias. Ay, bueno, a que Pura vida. nos escuche, si sabes de algún tema muy interesante, o bueno, hasta este mismo tema le generó alguna curiosidad, y para incentivarlos a que investiguen, a que lean por ustedes mismos y hagan sus reflexiones, ¿verdad? La conciencia que dice Wendell. Exacto, eso es importante. Es muy importante tomar a veces posiciones, porque a veces creo que en esos temas, como esto del negacionismo, como que nos quedamos como fríos y no tenemos como posición o una opinión, y eso a veces es muy importante. Entonces, bueno, muchas gracias. Y bueno, a decirles que tenemos el espacio aquí en el programa Voluntariado, estamos abiertos a escuchar otras propuestas, a escuchar otros temas de conversación, siempre con respeto y bueno, aquí estamos para otras conversaciones. Muchas gracias.